Eh, Vamos a continuar hoy en la carta a los Colosenses. En realidad vamos a terminar hoy nuestro recorrido por esta carta. Eh, Vamos a considerar la última parte en la que tenemos instrucciones que se refieren a este hombre nuevo, a esta vida nueva que tenemos en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Los que hemos sido también llamados a ser hijos de Dios, adoptados en su familia. Y lo que vamos a leer es el capítulo 4, los versículos 2 al 6. Capítulo 4 de la carta a los Colosenses, versículos 2 al 6 es lo que vamos a leer, a considerar esta mañana. Y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ya remarcamos la condición de aquel a quien se dirigen estas palabras, o sea, quién es a quien se dirigen estas palabras. Estas orientaciones son para todo aquel que ha muerto con Cristo a su vieja naturaleza, ha sido crucificado con Él y por lo tanto también ha resucitado con Cristo. Esto es un verdadero creyente. Un verdadero creyente es alguien en quien vive Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué ya no vivo yo? Porque con Cristo hemos sido crucificados. Hemos sido juntamente crucificados. En Romanos capítulo 6 dice que el que ha sido bautizado en Cristo ha sido bautizado también, o sea, ha sido hecho participante en su muerte, a su vieja naturaleza, y ahora vive la vida nueva que es en Cristo. Entonces, si tenemos esa condición de hijos de Dios, renacidos también podemos decir, porque esa también es una manera, la manera en que, por ejemplo, Jesús le habla del Evangelio y de la salvación a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. Bueno, nosotros siendo renacidos por la palabra de Dios, que habiendo oído la palabra de Dios, el Evangelio, somos renacidos. El que tuvo esta experiencia entonces, el que participó de esto, del nuevo nacimiento o de la muerte y resurrección con Cristo, ahora está está llevando eso a su manera de vivir. También una expresión en Primera de Pedro dice, nosotros ya somos santos, ¿verdad? Santos en Cristo, apartados para Dios, de esta vida, de este mundo que vive en las tinieblas. Nosotros somos apartados para Cristo. Eso es ser santo. Bueno, pero también dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? En ese sentido somos llamados a ser santos. De esto es lo que venimos hablando. Acá en el capítulo 3, versículo 5, leímos que el Espíritu nos enseña a hacer morir lo terrenal. Hacer morir lo terrenal. ¿Qué es esto terrenal? Y la desobediencia y todo aquello que éramos antes de estar en Cristo.
tenemos que revestirnos del hombre nuevo que se va renovando conforme a la imagen de Dios. En la porción que hoy leímos, encontramos algo que también es característico, es propio de un creyente, de alguien que nació de nuevo, de los miembros del cuerpo de Cristo. Y ese algo es la oración. Es la oración, hermanos. El Espíritu Santo nos llama aquí a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra de Dios insiste mucho en la necesidad de orar. Más aún en la necesidad de perseverar, de persistir en la oración. Los verdaderos creyentes pueden perseverar en la oración y velar en ella con acción de gracias, porque podemos hacer eso en la gracia de Dios, en el Espíritu que Dios puso en nosotros. Es que se nos manda a hacer, ejercitarnos en eso constantemente, en la oración. La oración es eso también, ¿verdad? O sea, esto de perseverar en la oración es como hacer ejercicio constantemente, continuamente, pero un ejercicio espiritual. Y es un ejercicio de confianza. Ejercicio de confianza, de fe. Oramos porque confiamos. Y cuanto más oramos, más aprendemos a confiar, a vivir en esta vida dependientes de la gracia, de la provisión, de la fuerza de Dios. Cuanto más oramos, más aprendemos a vivir de esa manera. Y ojalá que aprendamos a vivir dependientes de Dios de una manera absoluta, lo más amplia posible, de manera que abarque todas las áreas de nuestra vida y cada instante de nuestra vida, de nuestra existencia, vivamos pendientes de Dios en todas las cosas que vamos a hacer, que nunca nos cansemos de clamar a Dios y que no seamos como autosuficientes y arrogantes, pensando que hay cosas en las que no necesitamos de Dios, porque eso es algo que nosotros ya sabemos hacer y para lo que nos valemos por nosotros mismos. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer separados de Dios o sin estar recibiendo de Él la fuerza y la capacidad para hacer. Nunca olvido a una hermana que nos había contado en su experiencia. Éramos recién convertidos, ¿verdad? Y nos contó que quiso orar en la mesa, quiso dar gracias en su casa, y su papá le recriminó porque dijo: en esta casa el que trae el pan soy yo, el que trabaja para que tengamos el pan en nuestra mesa soy yo, ¿verdad? Porque ella dijo que teníamos que dar gracias a Dios por el alimento, ¿verdad? Pero olvidando aquel hombre que si podía trabajar, si tenía trabajo y si tenía fuerzas, era como nos suele recordar también acá el hermano Ramón, siempre nos recuerda, ¿verdad? El Señor es el que nos dio el poder levantarnos. Y dice en la carta de Santiago, de hecho dice, ¿verdad?, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar así? Hay tres cosas que recuerdo ahora mismo que quiero traer a colación. Dice, danos nuestro pan de cada día. ¿Sí? No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. ¿Sí? Son cosas así que uno puede traer a las cuestiones cotidianas, totalmente cotidianas. ¿Sí?
el pan nuestro de cada día nos da el Señor. ¿Sí? La salud que tenemos nos da el Señor. El trabajo nos da el Señor. ¿Sí? Y así, innumerables son los motivos por los que nosotros debemos dar gracias a Dios y pedirle al Señor. El Señor nos mandó pedirle estas cosas. Pero en nuestra arrogancia como seres humanos nos olvidamos tan fácilmente. Entonces Dios nos manda, como les dije y subrayo, ya después tal vez tenga tiempo de decir por qué remarco que el Espíritu Santo es el que aquí nos está llamando a perseverar en la oración, a ejercitarnos constantemente en esto, a depender siempre de la multiforme y abundante gracia de Dios que alcanzamos por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que ora? Y el que ora es el que cree y sabe que todo lo que somos, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo proviene de lo alto, del Padre de las luces, así como dice en la carta de Santiago. La fe del que se ejercita en la oración es en obediencia a la palabra de Dios y llega a ser, como dice en el texto que leímos, y en muchas otras partes de la Escritura también dice, llega a ser con acción de gracias. Oramos, acá dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, o sea, eso es con agradecimiento. ¿Cómo no vamos a dar siempre gracias cuando creemos en aquel que es, y voy a citar aquí Efesios 3:20, por si quieran mirar? Nosotros creemos en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Así dice en ese texto, Efesios 3:20. Sí, así es. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Creo que podemos conectar esto con algo más que les invito a mirar en Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Tenemos ahí algo que tiene relación con esto de mucho más de lo que pedimos y entendemos, pero tiene relación también con un auxilio tremendo que tenemos al momento de orar, o específicamente también para la oración. Romanos 8, 26 y 27 nos habla acerca de la manera en que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, y así dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el versículo 26. El 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No sabemos orar, hermanos. No sabemos orar como es debido. Esto no es una reprensión de ninguna manera. Es simplemente, hermanos, quiero, así como dice la palabra de Dios, que pensemos en esto. O alguno me puede decir, no, yo sé orar. Porque a veces pues nos hacen pensar eso. Orá vos, fulano, porque vos sabés orar, ¿verdad? Así pensamos nosotros. Pero en realidad, la palabra de Dios dice aquí que no sabemos orar como es debido. ¿Dónde dice eso? Acá dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice, ¿verdad? No es que yo le estoy retando porque no saben orar, sino que el Espíritu dice, ¿verdad? No sabemos orar como es debido,
Pero el Espíritu mismo dice que intercede en nuestros ruegos al Padre y ruega conforme a la voluntad de Dios. Imagínense el auxilio que tenemos, hermanos, el socorro que tenemos de parte de Dios. Y esto tiene que animarnos a orar. Tiene que ser de ánimo para orar, hermanos, porque el Señor nos manda a orar. Y si nuestra oración no es así, conforme al corazón de Dios, conforme a los propósitos que Dios se ha propuesto, aunque sea redundante, ¿verdad?, hacer cumplir en nosotros, Él nos manda que oremos, Él va a hacer que esa oración llegue según el corazón de Dios, a Dios, al trono de Dios, pero Él quiere que oremos, ¿sí? Él quiere que clamemos, eso es lo que nos manda y eso tiene que animarnos, hermanos, a orar. El Espíritu dentro de nosotros intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, así como nos manda la palabra de Dios, aquí y en muchos otros lugares, por ejemplo en Filipenses 4:6, también tenemos una instrucción muy, muy conocida, seguramente ustedes recuerdan, que dice que tenemos que hacerle conocer al Señor todo lo que nos angustia, todo lo que nos aflige. Por nada estéis afanosos, dice. ¿Sí? Háganle conocer al Señor en oración todo eso que les aflige. Preséntenle a Dios todo en oración, en ruego y con acción de gracias, dice también ahí. Oren sin cesar, es lo que nos manda el Señor. Y aquí en el versículo 3 tenemos un motivo que nace en el corazón de Dios. Yo suelo recordar algunas veces, al momento de la oración que tenemos en las reuniones de oración. Aquí en el tiempo que tenemos para orar los domingos, en las reuniones de los miércoles también, hay oraciones que nosotros sabemos que son conforme a la voluntad de Dios porque está escrito, porque Dios nos dijo que oremos por eso. Esa es una de las maneras que nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu a través de su palabra. Y una de estas oraciones, uno de estos motivos por lo que tenemos que orar, porque es un motivo nacido en el corazón de Dios, es esto que aquí dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, tenemos que orar por los que van por el mundo, van por regiones lejanas y por los que están llevando el Evangelio por aquí cerca también. Tomando lo que dice en Mateo 28, en el Evangelio de Marcos, tenemos que ir por Jerusalén, por Samaria, por toda Judea y hasta lo último de la tierra, ¿sí?, llevando el Evangelio. Y hay muchos que van lejos, otros que nos quedamos por aquí más cerca, pero lo que sí siempre tenemos que hacer es como aquí está pidiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no pensaba y decir, yo ya sé hacer y yo soy una persona llena del Espíritu Santo, entonces no hace falta que me acompañen con su oración, ¿verdad? No, él dice, oren por mí, para que el Señor me abra puertas. Es que necesitamos eso cuando salimos a llevar el Evangelio, principalmente por una razón muy, muy, muy sencilla, y yo creo que ustedes pueden advertir eso en la medida que nos ejercitamos también en la tarea de compartir. Y esa razón es que el mundo no quiere escuchar las buenas nuevas. El mundo no quiere escuchar el Evangelio, hermanos. Las personas que
que están muertas en sus delitos y en sus pecados, que están en sus pecados, no quieren escuchar el Evangelio. Cosas que no les molesten, no hay problema. Pero cuando le anunciamos el Evangelio y la necesidad de arrepentirse de sus pecados y les descubrimos su pecado, eso no quieren escuchar. No se dieron cuenta de eso, hermanos. Sí, así es. Necesitamos orar para que el Señor nos abra puertas, porque las puertas no se abren naturalmente. Más bien las personas cierran sus puertas. Así como el mismo Hijo de Dios vino, dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que vino a este mundo suyo, porque el mundo por Él fue hecho, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, al pueblo de Israel específicamente vino, que era su pueblo, el pueblo que Él llamó para sí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces no es extraño que a sus mensajeros, a sus enviados, no les reciban, no nos reciban. No es extraño, ¿verdad? Si al mismo Hijo de Dios no les recibieron. Pero sí, también encontramos en la Escritura, hay un caso de una mujer que se llamaba Lidia, ¿verdad? En las Escrituras, en los comienzos de las misiones, que dice que Dios le abrió el corazón a ella para que creyese. Y así es. Dios es el que abre los corazones a las personas para que crean. Pero la herramienta que es, dice también en la Escritura, es como martillo que quebranta la piedra, es la palabra del Señor. ¿Sí? Y esos corazones endurecidos van a ser quebrantados con la palabra del Señor. Se agrega en el versículo 4, ahí en Colosenses, dice, y para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste. O sea, Pablo pide que se ore por él, para que le abran las puertas y para que él manifieste a Cristo así como tiene que hablar, así como tiene que presentarle. Es decir, para que comunique y anuncie la salvación por medio de Jesucristo fielmente, conforme a la palabra de Dios, no conforme a fórmulas creadas por el hombre. Hay una muy triste para mí, pero que se puso tan de moda, no sé si me da la impresión o yo nomás me alejé ya mucho de eso, pero hace poco volví a ver una propuesta de aceptar a Cristo, así tan simple, y dice, repita esta sencilla oración, diga con sinceridad y va a ser salvo, ¿verdad? Hermano, esa no es la manera de ser salvos. Esa es una fórmula creada por los hombres, ¿sí? Nosotros necesitamos presentar el Evangelio, porque la fe es por oír la palabra de Dios. No es por repetir una sencilla oración y decir sinceramente, ¿sí? Podemos hablar un poquito de que quizá puede servir eso si previamente hemos hecho realmente pero puede ser muy engañoso, hermanos, presentar el Evangelio de esa manera. Y hay gente que sigue haciendo así. Bueno, no voy a hablar más de eso, pero para que lo manifieste como debo hablar, es decir, fielmente, así como está establecido en la palabra de Dios. El Evangelio, el que llama al hombre a arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo que murió en la cruz por causa de esos pecados, en pago por nuestras culpas, resucitó al tercer día, que llama a recibirle y a confesarle como Señor y Salvador. Les invito a mirar en Lamentaciones, hermanos. Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Lamentaciones, ustedes saben que es un libro que se escribió después de que se consumó lo que
Dios tanto le había advertido a los judíos, pasó finalmente porque ellos no se arrepintieron, y eso escribe Jeremías, ¿verdad? Y dice Lamentaciones capítulo 2, en el versículo 14 les está diciendo ¿por qué pasó eso? O sea, una de las razones que les pone, dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Es lamentable que los profetas, profeta en el sentido recto y correcto, el profeta como el que anuncia el mensaje de Dios, de eso les estoy hablando. En lugar de descubrir el pecado y el remedio para ese pecado que es Jesucristo, anunciemos vanidades y locuras. Te predicaron vanas profecías y extravíos, dice. Vanas profecías, extravíos. Vanas profecías, ¿cuántas veces las prédicas están llenas de vanas profecías, de sueños, de visiones sin sustancia, en lugar de que se predique la predicación del Evangelio, así como ya estuvimos intentando resumir hace un momento? Entonces, hermanos, el Señor nos manda, el Espíritu nos manda que persistamos en la oración, y aquí específicamente subrayo esto porque Pablo está pidiendo también para que prediquemos como tenemos que predicar, como tenemos que anunciar la palabra. No sirve esa prédica de vanas ilusiones, eso así como estuvimos viendo aquí en el pasaje que leímos en Lamentaciones. En los últimos versículos que leímos, el 5, se nos manda comportarnos sabiamente, prudentemente con los de afuera. Esto quiere decir con los que no son creyentes. Los no creyentes, voy a unir otra vez con lo de la predicación. Suelen pedirnos algo que en ese caso nosotros no podemos darles. ¿Y qué es eso? Es cuando nos piden, suelen decir de esta manera, dicen más o menos, yo quiero que me respetes, yo tengo mis creencias, yo quiero que me respetes, te voy a respetar a vos en tus creencias, yo quiero que vos me respetes también en tus creencias. ¿Escucharon eso? ¿Qué se dice eso? ¿Sí? Hermanos, Dios no respeta las creencias erradas de los seres humanos, ni siquiera de los religiosos, ni siquiera de los del pueblo de Israel, ni de los que hoy se llaman cristianos pero no son, de los que tienen nombre de que viven pero están muertos. Porque Jesús no le dijo a sus enviados, vayan y respétenle a cada uno en lo que creen y déjenle a cada uno con lo que cree. No, vayan y prediquen el Evangelio, la palabra de Dios, que es útil para corregir, ¿verdad? Para redarguir. Para eso es la palabra de Dios, hermanos. Y tenemos que predicar ese Evangelio. Lo que no podemos hacer entonces es, claro, tenemos que ser respetuosos. Respetuosos sí, pero no podemos callar, ser mudos respecto a lo que aquello de lo que somos testigos. O sea, lo que hemos visto y oído, dicen los escritos de los apóstoles.
Así decían ellos, cuando las autoridades les mandaron no predicar más, ellos dijeron, no podemos. No podemos dejar de decir lo que vimos, lo que oímos. Los no creyentes piden que dejemos a cada uno con lo que quiere creer, ¿verdad? Vamos a ser felices cada uno con lo que creemos, dice. No es así, hermanos. Ya hemos oído, pero Jesús no vino para dejar a cada uno con lo que cree, sino que vino a abrir los ojos de los ciegos, a dejar ir libres a los cautivos, a dar a conocer la verdad, porque solamente la verdad nos puede hacer libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso estábamos cantando hoy. Si nos callamos, hermanos, si nos callamos nosotros, entonces no tienen esperanza. No tienen esperanza. Si todos nosotros vamos a callarnos y vamos a dejarles que las personas permanezcan en su error, entonces no hay esperanza. Pero se van a enojar. Y sí, claro. Claro que se van a enojar. Si se enojaban con Jesús y le decían Belcebú, y bueno, ¿qué esperamos nosotros? Eso tiene que ser así. No es que queremos que se enoje nadie, ¿verdad? Y por eso, hermanos, tenemos que orar. Por eso yo me estoy deteniendo en esto que pide Pablo. Oren por mí. Persistan en la oración y oren por mí, para que lleve la palabra, para que el Señor me abra puertas y para que predique como tengo que predicar, para que hable como tengo que hablar, para que Cristo sea anunciado como debe ser, y también para ser sabios con los no creyentes. Eso también nos manda aquí en el texto, dice que seamos sabios con los no creyentes, aprovechando el tiempo. Nuestra manera de hablar, nuestras palabras tienen que ser con gracia, amables. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que ser conocido por su gentileza. Así leemos en Filipenses 4:5. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y tengo aquí copiado lo que dice una traducción en lenguaje actual. Dice que todos les conozcan a ustedes como buenas personas o como personas amables, dice también. Que no sea lo contrario. Porque también puede ser que por causa de nuestro mal comportamiento o de una manera de hablar inapropiada, el nombre del Señor termine siendo deshonrado. Traigamos entonces descrédito al Evangelio. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice al respecto que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, dice. Por esas cosas, hermanos, no tenemos que padecer. Como ladrón, homicida, o malhechor o por meternos en lo que no tenemos que entremeternos, dice. Pero si padecemos porque somos testigos del Señor, de Cristo, dice también en ese mismo pasaje, entonces tenemos que alegrarnos por eso y honrar al Señor. Así que, hermanos, tengamos presente estos últimos consejos. Y si hay que padecer, bueno, padecemos. Eso es para alegrarnos, para gozarnos por haber sido considerados dignos de padecer con Él, porque también vamos a reinar con Él, dice el Señor. Sí, es muy triste cuando por no ser sabios con los de afuera, entonces el nombre de Cristo es deshonrado. Animémonos, hermanos. Y yo sé que ya dije varias veces, pero yo remarco otra vez por hermanos. Dije que me iba a referir a algo, voy a decir ahora porque me acuerdo. Yo les dije hoy al referirme a esto que
que está diciendo acá que el Espíritu nos manda que persistamos en la oración. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios algo, alguna enseñanza, alguna exhortación, es el Espíritu el que nos está hablando. Y podemos decir con certeza. Una vez alguien me preguntó, no hace mucho, ¿vos solés escuchar cuando el Espíritu Santo te habla? Y yo le dije, sí, yo suelo escuchar cuando el Espíritu Santo me habla. Y pensó que yo le iba a hablar así de alguna cuestión así medio rara, ¿verdad? Hermanos, yo todas las mañanas escucho, en otras horas del día también escucho, ¿verdad? Pero a las mañanas siempre escucho cuando el Espíritu Santo me habla, porque el Espíritu Santo habla a través de su palabra, ¿sí? Y eso es absolutamente seguro. Yo te puedo asegurar que fue el Espíritu Santo el que me habló. Acá está. En cambio, cuando alguien me cuenta lo que soñó, alguna visión, algo que estaba por ahí lavando la ropa y el Espíritu Santo vino y le habló y le escuchó así en su... Vaya a saber si fue el Espíritu Santo el que le habló, si fue, no sé, algún pájaro que pasó volando por ahí o qué fue, ¿verdad? Yo no puedo asegurar eso, hermano, pero tengo la palabra más segura, dice aquí. Tenemos la certeza de que eso es así. Lastimosamente, hermano, es así. O sea, yo no puedo dar crédito a los soñadores de sueños. Y el soñador de sueños dice muy claramente en la palabra de Dios, que cuente el sueño, pero que no diga que yo le dije. Dice así el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso yo les dije que el Espíritu nos enseña. El Espíritu nos enseña a través de su palabra, hermanos. Y eso es absolutamente seguro. Hoy el Espíritu nos enseña a que oremos, persistamos en la oración, hermanos, y oremos por los que llevan el Evangelio. Y si el Señor quiere levantar más personas y levantarte a vos para que lleva a donde sea. No te digo que dejes tu trabajo y te vayas como misionero a África, ¿verdad? Pero a donde tengas que ir, cerca o lejos, ¿sí? Vamos a hacer. Pero no olvidemos que es tan importante que oremos para que el Señor abra puertas, porque las puertas están cerradas y solamente Dios puede abrir eso. Terminamos en oración. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque nos anima a seguir en la carrera, nos anima para que oremos y nos asegura, Señor, tu auxilio, el auxilio de tu Espíritu Santo en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, porque tu Espíritu ora, intercede por nosotros al orar, para que la oración llegue delante de tu trono conforme a tu voluntad. Gracias te damos y toda la honra y la gloria por medio de Jesucristo. Amén.